El tema que vamos a tratar en este video es sobre el trastorno obsesivo compulsivo o su sigla TOC. Entonces, en este video vamos a hablar sobre el trastorno y al finalizar vas a encontrar 10 preguntas de selección múltiple con única respuesta referente al tema que vamos a exponer aquí. Se espera que al terminar la presentación hayas aprendido a definir lo que es el TOC, las características de la enfermedad, cuáles son sus causas, los síntomas y enfermedades asociados y además el tratamiento que se debe seguir cuando se hace un diagnóstico de tratamiento obsesivo compulsivo. Pasemos ahora a la definición del trastorno obsesivo compulsivo. Esta es una enfermedad ansiosa que suele iniciarse en la adolescencia o a principios de la edad adulta, pero puede comenzar también en la infancia. En este último caso es más frecuente en niños que en niñas. El momento habitual de inicio es más tardío en la mujer que en el varón, de modo que es igual de frecuente en los adultos de ambos sexos. Este trastorno suele cronificarse sin tratamiento y en algunas personas provoca una grave discapacidad. ¿Cuáles son las características? El trastorno obsesivo compulsivo se caracteriza por la presencia de obsesiones o compulsiones, o como es habitual, de ambas. Las obsesiones y las compulsiones provocan un intenso sufrimiento al paciente, le hacen perder mucho tiempo e interfieren con su funcionamiento normal. ¿Qué son las obsesiones? Son pensamientos, impulsos o imágenes no deseadas, superfluas y recurrentes que se experimentan como inoportunos e inapropiados. Las obsesiones del trastorno obsesivo compulsivo no son simplemente preocupaciones acerca de la vida real. La persona afectada se da cuenta que es su propia mente la que genera estas ideas obsesivas. Y también estos pacientes tratan de suprimir o neutralizar las obsesiones emprendiendo acciones incluso con otros pensamientos. Un ejemplo de ello es pensar o el paciente piensa que está contaminado por la suciedad o por microbios o por pensar que ha hecho daño a alguien, aun cuando se reconozca que dichas preocupaciones no son realistas. Pasemos ahora a definir el término compulsión o cuáles son las compulsiones. Son conductas repetidas o rituales que la persona afectada se siente impulsada a realizar de un modo determinado. Entonces, las acciones compulsivas se llevan a cabo para reducir la ansiedad o angustia o impedir que ocurra algo malo, a pesar de no existir ninguna conexión real con la prevención de dicho acontecimiento. Las compulsiones típicas incluyen limpieza excesiva, como es esos pacientes que vemos que se lavan tanto las manos, es un lavado excesivo de sus manos. Entonces esta limpieza excesiva lo que hace es comprobar repetitivamente y comprobar cómo este comportamiento se repite y a pesar de ser repetido pues va a ser inútil el acto de lavarse las manos. Para algunas personas pueden ser compulsiones también tener actos mentales como rezar, contar o repetir palabras en voz baja. ¿Cuáles son las obsesiones más comunes? Miedo a la mugre o a los gérmenes, como ya lo dijimos, disgusto por los desechos o los líquidos corporales, esta también es una obsesión, preocupación con el orden, por una simetría o exactitud en los acontecimientos, hay una preocupación de que una tarea no se haya realizado bien, incluso cuando la persona sabe que no es cierto, miedo de tener pensamientos malos o pecaminosos, también pensar en ciertos sonidos, imágenes, palabras o números todo el tiempo. El paciente necesita asegurarse continuamente de las cosas, miedo de hacerle daño a un miembro de la familia o amigo. ¿Cuáles son entonces los síntomas del trastorno obsesivo compulsivo? Entonces, uno puede ser limpiar y arreglar tal y como lavarse las manos, tomar baños o cepillarse los dientes una y otra vez, revisar cajones, puertas, aparatos eléctricos para asegurarse de que están cerrados con seguro o apagados. También aparece el tema de repetir, como salir y entrar por una puerta, levantarse y sentarse de un asiento o tocar ciertos objetos varias veces.
ordenar y disponer cosas de cierto modo, también contar una y otra vez hasta cierto número. Otro síntoma es guardar periódicos, correspondencia o empaques que ya no son necesarios, buscar seguridad y aprobación continua. Esta también hace parte de los síntomas del trastorno obsesivo compulsivo. Estas personas tienen pensamientos o imágenes recurrentes sobre muchas cosas diferentes, como miedo a gérmenes, la suciedad o intrusos, también pensamientos de violencia o herir a seres queridos, actos sexuales, conflictos con creencias religiosas e incluso con una higiene personal excesiva. Estos pacientes realizan los mismos rituales una y otra vez, tales como lavarse las manos, que ya lo dijimos, lo hemos repetido mucho, abrir y cerrar puertas, contar, guardar artículos innecesarios o repetir los mismos pasos constantemente. Tienen pensamientos y comportamientos ideados que no pueden controlar, no obtienen placer de tales comportamientos o rituales, pero sienten un leve alivio de la ansiedad que estos pensamientos causan. Estos pacientes pasan por lo menos 1 hora al día con estos pensamientos o rituales, los cuales causan angustia e interfieren con su vida cotidiana y con su entorno. ¿Cuáles son las causas del trastorno obsesivo compulsivo? Nadie ha encontrado una causa específica y comprobada para este trastorno. Algunas investigaciones muestran que tiene que ver con las sustancias químicas en el cerebro que se encargan de llevar mensajes de un nervio al otro. Una de estas sustancias químicas, llamada serotonina, ayuda a que las personas no repitan los mismos comportamientos una y otra vez. Una persona que tiene trastorno obsesivo compulsivo puede no tener suficiente serotonina. Muchas personas que tienen trastorno obsesivo compulsivo pueden funcionar mejor cuando toman medicamentos que aumentan la cantidad de serotonina en el cerebro. Estas personas o los pacientes que tienen este diagnóstico con frecuencia tienen otros tipos de ansiedades tales como fobias, que puede ser miedo a las arañas o a volar, o ataques de pánico. También este tipo de personas pueden tener depresión, trastorno de atención con hiperactividad, un trastorno alimentario o un trastorno de aprendizaje tal como la dislexia. Entonces son síntomas que debemos empezar a mirar, o comportamientos o actitudes del paciente, para poder llegar a un buen diagnóstico. ¿Cuál es el tratamiento que debe seguirse con estos pacientes diagnosticados con trastorno obsesivo compulsivo? Entonces existen varios medicamentos disponibles para tratar este trastorno, y estos medicamentos incluyen clomipramina, sertralina, paroxetina y fluoxamina. Estos medicamentos pueden causar efectos secundarios tales como resequedad en la boca, náuseas y somnolencia. La terapia conductual también se utiliza para tratar el trastorno, es decir, no solamente se le hace una medicación al paciente, sino que se hace a través de una terapia conductual de acompañamiento, bajo el cuidado de un terapeuta entrenado. En terapia conductual la gente se expone a situaciones que causan o desencadenan sus obsesiones y ansiedad. Luego se les incentiva a no realizar los rituales que usualmente les ayuda a controlar sus nervios. Por ejemplo, una persona que está obsesionada con gérmenes se motiva a usar un baño público sin lavarse las manos más de una vez. Para usar este método, una persona que tiene o un paciente diagnosticado con trastorno obsesivo compulsivo tiene que ser capaz de tolerar los niveles altos de ansiedad que esto puede generar.